Iniciamos haciendo la inmersión en la palabra profética y lo hacemos con Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. El mensaje número 15 que tiene como título Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lecturas bíblicas, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 31. La inmersión en la palabra profética del día de hoy, lunes 26 de febrero del año 2024, esto dice así. La primera sección del Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 13, muestra que Dios quiere darnos su vida eterna para que se cumpla la voluntad de Dios, que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Es necesario que el hombre reciba la vida eterna. Lo que Dios no quiere es implantar una organización religiosa en la tierra que enseñe a los hombres muchas normas de conducta para mejorarlos, sino que sean cambiados. De hecho, es la vida eterna. Y tenemos Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 36, capítulo 5, versículo 24, capítulo 6, versículo 40, Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Leemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Leemos capítulo 5, versículo 24 y capítulo 6, versículo 40. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La vida divina y eterna es abstracta e inexplicable. Para que el hombre reciba su vida, Dios envió su palabra al hombre. Esta palabra no es simplemente un medio de comunicación, sino el propio Hijo de Dios, Jesucristo, como el Verbo que estaba en el principio con Dios y nos fue enviado, lleno de gracia y de verdad. Solo basta que el hombre reciba la palabra que Dios ha enviado para que él tenga vida eterna. Y leemos Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 24. Leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La complicación del hombre en aceptar al Hijo de Dios que vino a la tierra impidió a los judíos y a los líderes religiosos recibir su palabra. Ellos amaban más las tinieblas que la luz. Aunque seamos incomodados por la exposición de la luz, debemos permanecer en ella, porque en algún momento ella hará su trabajo, dándonos vida y transformándonos. Leemos Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, capítulo 8, versículo 12. Leemos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Leemos el capítulo 8, versículo 12 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe ser encabezada por Él. El celo del Señor Jesús nos revela su deseo de hacer una limpieza profunda en la iglesia para que ella vuelva a ser pura y sencilla, luchando solo por la edificación del cuerpo y no por intereses humanos. Vamos a celar también la casa de Dios y seguir el ejemplo del Señor Jesús. Alimento diario, libro 5, semana 1. Lunes, página 8. Esta fue la inmersión en la palabra profética del día de hoy, lunes 26 de febrero del año 2024. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya.